Cordial saludo, mi nombre es Esmeralda Tortesilla Pascasio y junto a mis compañeros Germán Hernando Huepa Bolívar, Lady Karina Padilla Medina, Vilman Andrei Contreras Caro, Jimena Pineda Reyes, les vamos a sustentar un poco sobre la ley del ampere. Historia de la ley del ampere. La historia de la ley del ampere se remonta al siglo XIX, cuando el físico francés André-Marie Ampère realizó investigaciones pioneras que revelaron la estrecha relación entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. En 1820, Hans Christian Ørsted había demostrado que una aguja magnética se desviaba cuando se colocaba cerca de un conductor con corriente eléctrica, sugiriendo la existencia de campos magnéticos alrededor de los conductores. Ampère profundizó en esta idea y formuló la ley del ampere, la cual establece que la circulación del campo magnético alrededor de una trayectoria cerrada es directamente proporcional a la corriente eléctrica que atraviesa esa trayectoria. Esta ley se convirtió en un pilar fundamental del electromagnetismo, y junto con otras ecuaciones electromagnéticas, como lo son las ecuaciones de Maxwell, proporciona una base sólida para la comprensión de las interacciones entre la electricidad y magnetismo en la física moderna. Relevancia de la ley del ampere en la física. Según la ley del ampere, los fenómenos magnéticos se explican en función de la relación intrínseca entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. Cuando una corriente eléctrica fluye a través de un conductor, genera un campo magnético que se extiende alrededor de dicho conductor en forma de bucles concéntricos. Este campo magnético es esencial para comprender una serie de fenómenos magnéticos, desde el comportamiento de imanes y materiales magnéticos hasta la generación de campos magnéticos en dispositivos electromagnéticos como las bobinas y los transformadores. La ley del ampere permite calcular la intensidad y la dirección de estos campos magnéticos, proporcionando una base sólida para el estudio y aplicación de conceptos electromagnéticos en numerosas áreas, desde la tecnología de comunicaciones hasta la generación de energía eléctrica. La ley del ampere es un pilar esencial en la comprensión de los fenómenos magnéticos y su relación con las corrientes eléctricas en el mundo de la física y la ingeniería. Relevancia de la ley del ampere en la ingeniería. Como lo hemos mencionado, la ley del ampere tiene una gran relevancia en la ingeniería y desempeña un papel fundamental en una variedad de aplicaciones y tecnologías en este campo. A continuación se destacarán algunas de las áreas en las que la ley del ampere es especialmente relevante. Como primero, diseño de circuitos eléctricos. En la ingeniería eléctrica, el diseño de circuitos eléctricos es una aplicación fundamental de la ley del ampere. Esta ley permite a los ingenieros calcular y predecir los campos magnéticos generados por las corrientes eléctricas en circuitos, lo que es esencial para garantizar el funcionamiento adecuado de dispositivos electrónicos como lo son las computadoras, teléfonos móviles y sistemas de control. Como segundo encontramos los transformadores. La ley del ampere es esencial en el diseño y funcionamiento de transformadores, que son dispositivos utilizados para cambiar la tensión de la corriente eléctrica. Los transformadores aprovechan los principios de la ley del ampere para transferir eficientemente la energía eléctrica de un nivel de tensión a otro en la transmisión de energía eléctrica. Como tercero, motores eléctricos. Estos motores son componentes esenciales en una amplia gama de aplicaciones industriales y domésticas. La ley del ampere es fundamental para entender cómo funcionan los motores eléctricos y cómo se generan los campos magnéticos que impulsan su rotación. Electrónica de potencia. En ingeniería de potencia, la ley del ampere es crucial para el diseño y operación de sistemas de conversión de energía como los inversores y rectificadores que se utilizan en aplicaciones de energía renovable, sistemas de distribución de energía y equipos de electrónica de potencia. Como quinto encontramos generación de energía eléctrica. La generación de energía eléctrica en centrales eléctricas y plantas de energía nuclear se basa en la generación de campos magnéticos, y la ley del ampere desempeña un papel fundamental en la comprensión y el diseño de generadores electrónicos. Tecnología de comunicaciones. En la industria de las comunicaciones, la ley del ampere es relevante para el diseño de antenas y dispositivos electromagnéticos utilizados en la transmisión y recepción de señales, como lo son las antenas parabólicas y las antenas de telefonía móvil. Como séptimo, investigación y desarrollo tecnológico.
La ley del Ampère también es fundamental en la investigación y el desarrollo de tecnologías emergentes como la superconductividad, donde la comprensión de fenómenos magnéticos es crucial. En resumen, la ley del Ampère es esencial en la ingeniería, ya que proporciona las bases para el diseño y operación de una amplia gama de dispositivos y sistemas que dependen de la interacción entre las corrientes eléctricas y los campos magnéticos. Esta ley es una herramienta esencial en la creación de tecnologías y sistemas eléctricos y electrónicos en ingeniería moderna. Buen día para todos. Me presento, mi nombre es Vilman Contreras. Les voy a hablar la ley de Ampère en su forma integral. Decimos que la ley de Ampère afirma que la integral de línea del campo magnético que está alrededor de una trayectoria imaginaria y cerrada, en este caso que es llamada circulación en B, corresponde a estos segmentos. Estos segmentos pues son tangenciales, ¿sí? a la son tangenciales a la corriente que está circulando, es directamente proporcional a la corriente que atraviesa dicha superficie, ¿sí? Definida por la trayectoria de la integración. ¿Sí? Entonces decimos que nuestra circulación en B, que es este segmento, estos segmentos son tangenciales, el que estamos aquí asignando, esta es nuestra superficie, ¿sí? que está atravesando nuestra superficie definida por donde circula nuestra corriente. ¿Sí? Entonces tenemos que matemáticamente se expresa de la siguiente manera. La integral, la integral cerrada de nuestro campo es igual a esta superficie que está atravesando nuestro conductor, es igual a mu sub 0 por I, donde I representa eh, la corriente que está atravesando esta parte. ¿Sí? Entonces decimos que mu es la constante de permeabilidad, ¿sí? Una constante física que tiene un valor aproximado de 4pi por 10 a la menos 7 en el sistema internacional de unidades. ¿Sí? Y pues obviamente I es la corriente eléctrica que atraviesa el área del camino cerrado, que corresponde a esta parte. Decimos la ley de Ampère en su forma diferencial. La forma diferencial de la ley de Ampère es una versión más local de la ley, que describe cómo el campo magnético cambia en un punto específico en el espacio debido a la densidad de corriente eléctrica en ese punto. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera. Ya conocemos nuestra ley de Ampère, ¿sí? Nuestra forma integral, perdón, que sabemos que es cerrada, que es nuestra integral cerrada del campo, de esa superficie de circulación, dice que es igual a la integral de la superficie por el rotor, que esta ecuación, este segmento lo vamos a denominar el rotor, ¿sí? Por dA, que dA es la densidad que está atrayendo en esa parte. Como aquí tenemos en esta integral, nuestro resultado quedaría como que el rotor es igual a mu por J, que J es la densidad de corriente eléctrica en el punto. ¿Sí? Entonces decimos que el rotor es igual a mu, que pues mu ya sabemos que es una constante, por J. Esta formulación nos dice cómo el campo magnético varía en función de la densidad de corriente eléctrica local. Buen día para todos, mi nombre es Lady Karina Padilla Medina y seguimos explicando lo que es la ley de Ampère. Como ya se ha indicado, la ley de Ampère nos permite calcular los campos magnéticos, de los cuales aquí encontramos varios casos. Uno de los casos es el caso solenoide, donde ¿qué es el solenoide? Pues es una espiral de un material conductor que tiene pues la capacidad de generar un campo magnético a través de la aplicación de una corriente eléctrica en su interior. Para ello, pues un solenoide es sinónimo de electroimán o electroválvula, donde su campo magnético en su interior viene siendo uniforme y paralelo al eje, y fuera de él vendría siendo nulo.
ya que pues no podemos encontrar corriente. Para calcular este campo magnético en su interior, utilizando la ley de Ampère, dependemos de qué, de la cantidad de vueltas por unidad de la longitud y de la corriente eléctrica que fluye a través de él, donde tenemos la expresión general que es B igual a mu sub 0 por N por I, donde pues B es nuestra intensidad de campo magnético en el interior, mu sub 0 es la permeabilidad, que es aproximadamente igual a 4 pi por 10 a la menos 7 Tesla por metros sobre amperios. N es el número de vueltas que se encuentra en el solenoide por unidad, que se llama por la también llamado como densidad de vueltas. Quiere decir que N, ¿a qué es igual? Como lo calculamos, es igual al número de vueltas y el sobre L, que es la longitud del solenoide. Y pues vendría siendo nuestra corriente eléctrica que fluye a través del solenoide. Acá tenemos un ejercicio práctico, ya en clase indagaremos un poco más acerca de él. En el caso, tenemos otro caso que es el caso toroide, en donde se indica, encontramos que su campo magnético pues en el interior es nulo, como podemos ver, ya que encontramos es un radio interno y un radio externo, donde si tomamos una superficie cerrada menor al radio interno, va a ser como no se comprende ninguna corriente, pues nuestro campo magnético pues va a ser cero o nulo. Lo mismo pasa si tomamos una superficie mayor a nuestra superficie, que en este caso pues tomamos como ejemplo una bobina. En este caso tenemos una espiral en donde esa espiral contiene circula, mejor dicho, una corriente en un solo sentido, que pues como lo vemos en las flechas, por el lado izquierdo pues es como por donde ingresa y por el lado derecho es por donde va saliendo, o sea, continúa el recorrido. ¿Qué pasaría si tomamos una superficie cerrada entre ambos radios, entre el radio interno y el radio externo, que pues vendría siendo ahí nuestra P, nuestro punto P? En ese caso, pues sí tendríamos un valor, por ende, pues tendremos que nuestra trayectoria cerrada encierra n corrientes que se encuentran en el sentido de la circulación de la trayectoria, y si le aplicamos nuestra ley Ampère, vendría siendo nuestra intensidad del campo por 2 veces pi por el radio medio igual a la permeabilidad magnética de N por N veces por la corriente que circula por medio de nuestra espiral. Ya que pues se había indicado, pues nuestra I va a ser siempre en todo su trayecto, en todo su recorrido, va a ser igual. Dando continuidad a lo que mi compañera venía explicando, tenemos lo que es un caso conductor rectilíneo. Bueno, para continuar, pues vamos a explicar qué es un conductor. Un conductor puede ser un cable o alambre por el cual circula una corriente eléctrica. Una corriente eléctrica es un conjunto de cargas eléctricas en movimiento, ya que un campo magnético ejerce una fuerza lateral sobre una carga en movimiento, y es de esperarse que la resultante de las fuerzas sobre cada carga resulte en una fuerza lateral sobre un alambre por el que circula una corriente eléctrica. Bueno, teniendo en cuenta
Teniendo en cuenta la anterior definición, entonces, el campo magnético alrededor de un cable rectilíneo se puede calcular utilizando la ley de Ampere que anteriormente ya se ha estado explicando. La expresión general para el campo magnético se define con una V a una distancia R de un cable rectilíneo por el cual fluye una corriente eléctrica y es la siguiente. ¿Dónde? Pues ahí está la fórmula, acá está lo que significa cada letrica. B es la intensidad del campo magnético en un punto a una distancia R del cable. Mu sub 0 es la permeabilidad del vacío que se aproxima, que es aproximadamente igual a 4pi por 10 menos 7t por m sobre a. Y es la corriente eléctrica que fluye a través del cable. R es la distancia desde el cable del punto en el que se desea calcular el campo magnético. Esta expresión muestra que el campo magnético disminuye la distancia al inverso de R. Cuanto más cerca esté el cable, mayor es el campo magnético. Y entre más lejos esté el cable menor será el campo magnético. Como ejemplo tenemos, supongamos que tenemos un cable rectilíneo por el cual fluye una corriente de intensidad 4 amperios y queremos calcular el campo magnético a una distancia de R 0,1 metros del cable. Utilizamos la siguiente fórmula. Entonces, procedemos a sustituir cada uno de los valores que ya nos dieron dentro del problema. Calculamos el valor de B. Entonces B es a 4 por 10 a 10 elevada a la menos 6 tesas. Entonces esto nos da el campo magnético el campo magnético nos da a una distancia de 10.1 metros del cable es aproximadamente a 4 por 10 elevado a las menos 6 teslas y su dirección sigue la regla de la mano derecha envolviendo el cable en círculos concéntricos. Cuando hablamos de la mano derecha, hacemos referencia a la imagen que tenemos en la parte de arriba. Tenemos el cable, lo enrollamos colocamos la mano como nos muestra ahí, entonces la corriente eléctrica sigue la dirección hacia arriba y el campo magnético es nuestros dedos haciendo fuerza alrededor de el cable. Tenemos algunos ejemplos de la ley de Ampere. Tenemos el electroimán, que es un tipo de imán que se activa cuando circula una corriente eléctrica por él. Habitualmente los electroimanes están formados por un gran número de espiras de alambre muy próximas entre sí. Tenemos la regla de la mano derecha que anteriormente ya la explicamos. También tenemos que bueno, tenemos que la ley de Ampere tiene una amplia gama de aplicaciones en la física y en la ingeniería. Algunas de las más destacadas incluyen cálculo de campos magnéticos. Esta ley es una herramienta fundamental para calcular campos magnéticos generados por corrientes eléctricas. Esto es esencial en la construcción de electroimanes, motores eléctricos y transformadores, donde se controla y aprovecha el campo magnético. También tenemos que, bueno, otro de los ejemplos es que son las bobinas toroidales que se usan en los aceleradores de partículas utilizando la ley de Ampere. Se pueden calcular el campo magnético dentro, sobre y fuera de las bobinas. Esto permite estudiar el campo magnético ideal para modificar modificar las trayectorias de las partículas que pasan por el acelerador. También tenemos que se utilizan para el estudio de la distribución del campo magnético dentro de los solenoides, como anteriormente mi compañera lo explicaba, nos permite configurar válvulas que ajustan el flujo de líquidos y gases en una amplia gama de dispositivos operados eléctricamente. Los solenoides en muchos mecanismos que empleamos día a día y que aplican la ley de Ampere. Entonces, a continuación, sigue mi otro compañero continuando con la explicación de lo que es las diferentes ramas o diferentes estudios de la ley de Ampere. Compañera, como ya sabemos, venimos hablando de la ley de Ampere. A mí me corresponde en este caso lo que es la aplicación de la integral de Ampere. En un bucle cerrado para calcular el campo magnético, la ley de Ampere establece que la integral cerrada de B, el campo magnético a lo largo de la trayectoria cerrada, un bucle, es igual a la constante μ sub 0 multiplicada por la corriente eléctrica neta.
que atraviesa la superficie limitada por el bucle. Como observamos en el recuadro, la integral cerrada de B por dl es igual a mu sub 0 por la corriente eléctrica neta, donde la integral cerrada de B por dl es la integral de B a lo largo de la trayectoria cerrada. También donde mu sub 0 es la permeabilidad del vacío, donde mu sub 0 es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperios en unidades del SIC, Sistema Internacional de Medida, donde la corriente eléctrica neta que atraviesa la superficie limitada por el bucle, donde encontramos también que el problema a considerar un bucle circular de radio de 0.1 metros que lleva una corriente eléctrica de 5 amperios, queremos calcular el campo magnético en el centro del bucle. La elección de la trayectoria cerrada. El siguiente paso es elegir una trayectoria cerrada que tenga simetría y permita simplificar el cálculo del campo magnético. Un bucle circular es una elección común, ya que es simétrico y facilita el cálculo. La trayectoria tiene un radio r igual al radio del bucle, 0.1 metros. La determinación de la corriente que atraviesa el bucle calcula la corriente eléctrica total que atraviesa la superficie limitada por el bucle. Esto puede requerir sumar o restar las corrientes presentes en los conductores que atraviesa el bucle. La corriente eléctrica es igual a 5 amperios. Ya lo sabíamos anteriormente. Evaluar la integral. Realizar la integral de B a lo largo de la trayectoria cerrada. Esto significa sumar el producto escalar de B y de L a lo largo de la trayectoria. La elección de la dirección positiva es importante y generalmente se toma en sentido antihorario alrededor del bucle. Integral cerrada de B por dl igual a B por 2pi por r. Continuamos con el problema, ¿sí? A considerar un bucle circular de radio igual a 0.1 metros, que lleva una corriente eléctrica de 5 amperios. Queremos calcular el campo magnético en el centro del bucle. Entonces vamos a resolver para el campo magnético que B por 2pi r es igual a mu sub 0 por la corriente eléctrica. Entonces sustituimos los valores que ya conocemos, que sabemos que mu sub 0, ¿sí?, es igual a 4pi por 10 a la menos 7 Tesla por metros sobre amperios y la corriente eléctrica es igual a 5 amperios. ¿Sí? Entonces resolvemos que B es igual a pi por 10 a la menos 7 Tesla por metro sobre amperios por 5 amperios sobre 2pi por 0.1 metros. Calculamos el valor de B y decimos que B es igual a 2 por 10 a la menos 6 Tesla. Entonces el campo magnético en el centro del bucle circular es aproximadamente 2 por 10 a la menos 6 Teslas y tiene una dirección tangente a la circunferencia del bucle. Gracias y continuamos con los ejercicios.